Uno de los aspectos más sugerentes de esta exposición es descubrir cómo en una época verdaderamente oscura, salida de la posguerra española en plena dictadura franquista, una época en la que no se podían esperar grandes creaciones artísticas, sin embargo, las artes seguían vivas, las artes seguían con su pulso. Evidentemente había caminos más tradicionales, pero otros caminos eran abiertos por artistas que apostaban por la modernidad, que no querían esclerotizarse, que investigaban nuevas vías artísticas. Y en esta exposición se expresan perfectamente las dos opciones, que evidentemente están muy entrelazadas entre sí. La Diputación Provincial de Zaragoza ha sido gentilmente invitada a participar con la contribución de varias obras a esta exposición, y en ella, por poner algún ejemplo, podemos ver cómo están activos estos artistas más progresivos o más progresistas. Tenemos, por ejemplo, de la Diputación Provincial, un valiente estudio de desnudos femeninos resuelto con unos impetuosos empastes. Tenemos, por ejemplo, el caso de un pintor del informalismo, Antón González, en el que un gesto comedido y por líneas, propio de la abstracción de la época del informalismo, ya está presente en 1950. Incluso algunos asuntos que podríamos considerar tradicionales, ligados a temática histórica, como es el caso de la conquista de los almogávares, vemos como un pintor, Javier Ciria, lo reinterpreta hacia esa manera suya de arabesco, colorista, dinámico. En fin, la fotografía en esta exposición es también muy interesante. De la Diputación tenemos algunas fotografías de Joaquín Alcón, que sin duda es un fotógrafo de vanguardia donde los haya para su época. Un aspecto muy interesante de esta exposición es su poder evocador. Poder evocador sobre todo para las gentes de aquí, para las gentes de Aragón, y aún diría más sobre todo para las gentes de cierta edad. Viendo fragmentos del Nodo, viendo fragmentos de películas de Florian Rey o de Buñuel, viendo caricaturas, por ejemplo, de Chas, viendo algunos catálogos de antiguas exposiciones, viendo fotografías de salas de espectáculos, del cine dorado, del cine fleta, no cabe duda que tienen un gran poder de evocación. En mi caso particular, quería contar que desde las ventanas de mi casa, yo vivía de niño en la Plaza Emperador Carlos, casi todos los días veía la majestuosa estampa de la residencia sanitaria José Antonio, actual Hospital Universitario Miguel Servet. Esa monumental obra nacionalista de uno de nuestros más reconocidos arquitectos, Fernando García Mercadal. A mí me llamaba sobre todo la atención esa cúpula de la capilla del hospital que emergía sobre esos volúmenes cuadrados. Fotografía de la maqueta, fotografías del monumento podemos ver aquí en la exposición. La exposición Aragón y las artes es ambiciosa en su planteamiento histórico, partiendo de una amplia variedad de manifestaciones artísticas, de obras, de rotulaciones, de objetos, de carteles. No solo se queda en un análisis de la realidad artística o estilística de la época, sino que en realidad pone en juego muchos otros factores históricos, políticos, sociológicos, intelectuales, incluso muy importantes, factores de las relaciones entre las gentes, entre los artistas, los ambientes que se podían respirar en los cafés, los ambientes que se podían respirar en los cenáculos, en los grupos artísticos, como por ejemplo el grupo Goya, o los grupos que fueron creciendo como el grupo Pórtico. Esta exposición, con toda la complejidad que tiene asumir todas estas facetas,
sin embargo, las traba de una manera perfectamente coherente y nos refleja todo un mosaico de la realidad local y artística de la Zaragoza y del Aragón de los años 40 y de los años 50. Esa realidad a la que contribuyeron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no solo con sus creaciones, sino también actuando como promotores, tanto desde la esfera pública como desde la esfera privada. Desde la esfera privada, recordemos, por ejemplo, el empuje de Tomás Heral y Casas y la fundación o creación de su librería Libros, o José Alcrudo, que estableció la librería Pórtico, sin olvidar pues las numerosas crónicas o críticas de los catálogos o de los folletos o de la prensa de la época. En definitiva, pues, estamos ante una exposición compleja, pero perfectamente coherente, una exposición que es de tesis y que contiene tesis.